Mi vida estaba llena de rutinas. Cada mañana era igual. Una taza de café para mi esposo, su mirada fija en la pantalla del móvil y una lista interminable de tareas que me esperaban después del desayuno. Hoy decidí organizar el trastero y sacar la caja con los adornos navideños, lo cual resultó ser un error. La escalera bajo mis pies empezó a tambalearse de repente. No tuve tiempo de sujetarme a nada y ya estaba preparada para la inevitable caída. En lugar de eso, sentí unos brazos fuertes rodeándome, impidiendo que tocara el suelo. Por un momento, contuve la respiración, no tanto por el susto, sino por la sorpresa. Levanté la mirada y me encontré con los ojos de Luis, quien parecía no creer que había logrado atraparme a tiempo. No dijo nada, como si temiera que cualquier palabra rompiera ese extraño momento. Había algo peculiar en su mirada, una calidez, una atención que hacía mucho tiempo no sentía en mi vida. Retrocedí un paso y me enderecé rápidamente, intentando recuperar la compostura. Luis no habló, pero su mirada era insistente, como si no me viera solo como la dueña de la casa, sino como una mujer. De vuelta a la limpieza, traté de atribuir todo a mi imaginación, pero incluso horas después, cuando Luis ofreció ayudarme a mover las cajas pesadas, parecía que ese instante en la escalera aún flotaba en el aire. Sergio, completamente inmerso en su teléfono, apenas notó nuestro ajetreo. Parecía tan distante que yo misma me sentía casi invisible. Más tarde, mientras revisábamos las cajas, una se cayó al suelo de repente y de ella salió un viejo álbum de fotos. Luis lo recogió y hojeó unas cuantas páginas. Su mirada se detuvo en una foto donde yo, más joven, estaba de pie junto al mar, con un vestido ligero. «Te veías impresionante», dijo finalmente, mirándome con una ligera sonrisa. «Aunque creo que ahora eres aún más hermosa». Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. Era una frase simple, pero me hizo sentir incómoda. Intenté reírme, pero en su lugar sentí un ligero calor en el pecho. Tal vez todo era producto de mi imaginación. Tal vez solo era que hacía demasiado tiempo que no escuchaba palabras como esas. La mañana comenzó con el ruido habitual de la televisión. Sergio ya estaba sentado en la sala, absorto en otro noticiero, con el rostro completamente sereno, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Coloqué una taza de café frente a él y me senté a su lado con cuidado, tratando de encontrar las palabras correctas. «La próxima semana es nuestro aniversario», comencé, haciendo un esfuerzo por suavizar mi tono. «¿Quizás podríamos salir? A un restaurante, como antes». Sergio no apartó la mirada de la pantalla, apenas asintió, murmurando algo ininteligible. Su reacción me golpeó más de lo que esperaba. Era como si mis palabras, apenas pronunciadas, se desvanecieran en el aire, sin dejar rastro. Me levanté, sintiendo cómo crecía un amargo peso dentro de mí. Nuestro aniversario solía ser un día especial, un símbolo de algo más grande que una fecha en el calendario. Ahora parecía haberse convertido en una obligación que apenas merecía su atención. El día estuvo lleno de pequeñas tareas interminables. Una de las puertas del armario en el dormitorio se atascaba y decidí que era hora de arreglarla. Pedirle a Sergio que lo hiciera no tenía sentido. Mientras sacaba las herramientas, Luis ofreció su ayuda, tomando con confianza el destornillador en sus manos. «Te tiemblan las manos, abuela», dijo con una sonrisa. Quise contradecirlo, pero había algo desarmante en su ligereza. Mientras trabajábamos en la puerta, sus dedos rozaron los míos accidentalmente. Ese toque cálido y ligero me tomó por sorpresa. Me detuve, sintiendo una tensión extraña que intenté reprimir de inmediato. «¿Todo bien?», preguntó, inclinando un poco la cabeza. «Por supuesto», respondí demasiado rápido, volviendo al trabajo. Ese momento no dejó de rondar en mi cabeza durante toda la tarde. Mis pensamientos viajaban al pasado, a la época en que Sergio era completamente diferente. Atento, cariñoso, como parecía ser Luis ahora. Los recuerdos no solo traían alegría, sino también amargura. La cercanía se había desvanecido. Más tarde, mientras preparaba la cena, noté que Luis estaba de pie en la puerta de la cocina, observándome. Su mirada se detuvo en mi vestido, y sin darme cuenta, tiré del dobladillo,
acomodándolo, como si eso pudiera cambiar algo. ¿Todo bien?, pregunté, evitando levantar los ojos. Claro, respondió con una leve sonrisa. Rápidamente me di la vuelta, esforzándome por concentrarme en cortar los vegetales, pero aún sentía su mirada. El peso en mi pecho volvió a recordarme su presencia, como una grieta que cada día se hacía más profunda. La mañana comenzó con la rutina habitual. Cortaba verduras para la comida, realizando cada movimiento de forma mecánica. El sonido de la televisión llegaba desde la sala, donde Sergio pasaba su tiempo, como de costumbre. Estaba absorta en mis pensamientos, pero el silencio de la cocina fue interrumpido por la llegada de Luis. ¿Te ayudo?, preguntó, acercándose más. Estaba a punto de rechazarlo, pero noté cómo tomó el cuchillo y comenzó a cortar las verduras con una sorprendente destreza. Estábamos lado a lado, y su presencia parecía llenar todo el espacio a nuestro alrededor. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente, sentí un calor que se extendió en ese punto de contacto. Todo en mi interior se tensó, pero rápidamente me moví hacia el otro lado de la cocina, fingiendo buscar la sal. Gracias, creo que puedo sola, dije, evitando mirarlo directamente. Él no respondió, pero su ligera sonrisa permaneció en mi memoria durante todo el día. Más tarde, en el patio trasero, decidí hacer yoga matutino. Era mi forma de despejar la mente y recuperar el equilibrio. Cuando me coloqué en la postura del perro mirando hacia abajo, de reojo vi a Luis, parado cerca con una herramienta de jardín en la mano. «Madrugaste», dijo, como si estuviera ahí por casualidad. Hice como que no notaba su mirada fija. Permaneció demasiado tiempo, como si me estuviera estudiando. Su presencia volvió a despertar en mí esas sensaciones que intentaba reprimir. Juventud, hormonas, murmuré para mí misma, volviendo al ejercicio. Al mediodía ya me había repetido varias veces que todo era solo coincidencia. Su atención, sus sonrisas, nada de eso podía ser más que gestos amables. Todo estaba en mi cabeza, simplemente consecuencia de una vida atrapada en la rutina. Pero los pensamientos volvían una y otra vez, como si cuestionaran mis intentos de ignorar lo evidente. Antes de la cena, noté que ahora pasaba más tiempo eligiendo qué ponerme en casa. ¿Una camiseta simple o un vestido? Intenté convencerme de que lo hacía por mí misma, pero sabía que no era así. Durante la cena, Luis de repente propuso: «El garaje necesita arreglos, ¿verdad? Puedo ayudarte si quieres». Sergio aceptó de inmediato, sin notar que yo parecía un poco desconcertada. «Excelente idea», respondió sin levantar la vista de su plato. Bajé los ojos para ocultar mi nerviosismo, pero la sensación de que la tensión entre Luis y yo se hacía cada vez más evidente ya no podía ser ignorada. El garaje siempre me había parecido una zona de tiempo suspendido, donde se almacenaban recuerdos, cosas olvidadas y proyectos inacabados. Hoy no era la excepción. Decidí ordenar las viejas cajas que estaban en el estante superior. El polvo cubría mis manos, y la luz que entraba por la pequeña ventana proyectaba sombras suaves. La caja que intentaba alcanzar era más pesada de lo que esperaba. El estante tambaleó bajo mi esfuerzo, y de repente me di cuenta de que estaba atrapada. Mi codo quedó apretado entre las tablas, y cada intento de liberarlo solo aumentaba la incomodidad. Escuché pasos acercándose, pero no podía girarme. Luis apareció antes de que pudiera hacer algo. Sentí cómo sus manos rodeaban con cuidado mi cintura. Su tacto era firme y al mismo tiempo sorprendentemente delicado. Cuando logró sacarme, casi perdí el equilibrio, pero él me sostuvo con fuerza. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante todo parecía estar en pausa. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento contra mi piel. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, él se acercó aún más. Sus labios rozaron los míos. Por un breve momento me quedé inmóvil, incapaz de retroceder o responder. Fue tan inesperado que parecía como si el mundo a mi alrededor se hubiera desvanecido. El impacto emocional me sacudió. Retrocedí bruscamente y mi mano se levantó antes de que pudiera detenerla. El sonido de la bofetada resonó en el garaje silencioso. Luis permaneció inmóvil, su rostro congelado en una mezcla de sorpresa y arrepentimiento.
Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí apresuradamente, sintiendo cómo me temblaban las manos. Rabia, confusión y algo más que no podía nombrar hervían dentro de mí. Mi cabeza daba vueltas. Esa noche, de pie junto a la ventana, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo permití? Luis pasó por la ventana y nuestras miradas se encontraron brevemente. Retrocedí rápidamente hacia la sombra, evitando su mirada. La noche en la casa llegó tranquila, como si nada hubiera pasado. Sergio, como de costumbre, ocupó su lugar en el sofá, rodeado del silencio y la luz del televisor. Me descubrí irritada por su calma. Después de lo sucedido en el garaje, mis pensamientos oscilaban entre la culpa y una creciente inquietud. Esa noche decidí que era hora de intentar recuperar lo que se había perdido en nuestro matrimonio. La intimidad, que alguna vez habíamos considerado natural, ahora parecía algo distante, pero quizás aún alcanzable. Me incliné hacia él, intentando iniciar una conversación, pero Sergio ni siquiera notó mis esfuerzos. Sus respuestas eran breves, su mirada volvía constantemente a la pantalla. Cuando llegamos al dormitorio, el intento de acercamiento se convirtió en un incómodo silencio. Sus movimientos eran mecánicos y yo me sentía como una extraña en mi propia cama. Cuando se dio la vuelta y se quedó dormido, comprendí que ese puente estaba roto y que ya era demasiado tarde para reconstruirlo. Por la mañana, decidí mantenerme alejada de Luis. Apenas nos cruzamos durante el día, pero evitarlo por completo resultó ser más difícil de lo que imaginaba. En la cocina, apareció de repente, alcanzando un vaso. Nuestros dedos volvieron a rozarse y sentí el mismo calor vibrante que en el garaje. Retrocedí rápidamente, fingiendo estar ocupada con mis cosas, pero la tensión en el aire era demasiado evidente para ignorarla. Más tarde, cuando casualmente nos quedamos solos, comenzó a hablar de su pasado. Su voz era tranquila, pero en ella se percibía un dolor oculto. Habló de las dificultades con sus padres biológicos, de cómo se había sentido como un extraño hasta que encontró su lugar en nuestra familia. Sus palabras me conmovieron. Por primera vez, lo vi no solo como un joven, sino como una persona con heridas profundas. Esa conversación creó algo así como un lazo invisible entre nosotros, pero eso solo intensificó mi conflicto interno. Esa noche, sentada en la sala, me sorprendí esperando su presencia. No sus palabras ni explicaciones, sino sus caricias. Ese pensamiento me sobresaltó. Intenté reprimirlo, pero sabía que mi resistencia se desvanecía con cada día que pasaba. La mañana transcurría sorprendentemente tranquila. Estaba en la cocina, disfrutando de raros momentos de soledad mientras Sergio se encontraba en la sala. El aire estaba impregnado con el aroma del café recién hecho, y los rayos de sol se colaban suavemente por las ventanas. Todo parecía normal, pero una inquietud interna se hacía presente cada vez que miraba hacia el jardín. Luis había estado trabajando allí desde temprano, moviendo cosas en un rincón del patio. Intentaba no mirar por la ventana, pero en algún momento me sorprendí buscando su silueta entre las plantas. Justo entonces, la puerta de la cocina se abrió, y en el umbral apareció María, la vecina, siempre tan inesperada con sus visitas. «Hola, Carla», dijo, dejando una canasta con verduras en la mesa, como si estuviera en su propia casa. «Pensé que no rechazarías unos tomates frescos». Su voz era ligera y amistosa, pero mi tensión aumentó de inmediato. Claro, ella tenía la costumbre de pasar sin avisar, pero hoy su presencia se sentía especialmente fuera de lugar. María comenzó a hablar sobre sus asuntos en el jardín, enumerando las plantas que había logrado cultivar este año. Yo asentía, respondiendo con comentarios breves, intentando parecer interesada. En un momento, notó a Luis, quien justo se había enderezado y miraba hacia la ventana. Nuestros ojos se encontraron. Fue solo un instante, pero suficiente para que sintiera un extraño calor subiendo por mi espalda. María resopló y sonrió. «Te mira como si fueras una reina», soltó con una ligera risa, y de inmediato sentí que mis mejillas se ruborizaban. «Tonterías», respondí, evitando su mirada. «Solo está ayudando en el jardín».
pero su comentario quedó flotando en el aire. La acompañé hasta la puerta, intentando parecer tranquila, aunque por dentro todo estaba revuelto. Apenas se fue, me apoyé en la mesa, sintiendo cómo crecía mi inquietud. Luis apareció en la cocina poco después. Su camisa estaba algo húmeda por el trabajo y su cabello ligeramente desordenado. Parecía cansado, pero tranquilo. ¿Todo bien?, preguntó apoyándose en el marco de la puerta. No respondí, ocupándome de las tazas, pero sentía que me observaba. Su voz sonó inesperadamente baja, pero firme. «Sabes que entre nosotros hay algo, ¿verdad?». Me quedé inmóvil, intentando mantener una apariencia indiferente. Sus palabras, aunque suaves, cayeron como un trueno. Lo miré por encima del hombro, pero no encontré nada que decir. En los ojos de Luis no había desafío ni juicio, solo expectativa. Reuniendo fuerzas me volví hacia mis tareas. Pero por dentro, todo estaba en llamas. El día era demasiado tranquilo, como si el aire mismo en la casa temiera alterar un frágil equilibrio. Luis propuso hacer un picnic en el jardín, y yo, sintiendo la necesidad de distraerme, acepté. Sergio, siempre indiferente a estos detalles, solo asintió. Apareció en el patio con su teléfono en la mano y enseguida se sumergió en la pantalla, dejándonos encargarnos de la preparación. Extendimos una manta bajo los árboles, colocamos una cesta con aperitivos y bebidas. La cálida luz del sol se deslizaba sobre la mesa, pero apenas lo notaba. Luis estaba siempre cerca. Su presencia ahora se sentía diferente, más fuerte, más significativa. Las conversaciones con él fluían con facilidad, pero poco a poco comenzaron a tocar temas más profundos. Hablaba de sus sueños, de lo importante que era para él encontrar su lugar en la vida. Sus palabras eran sinceras, y me descubrí incapaz de apartar la mirada. Sergio, durante toda la tarde, no despegó los ojos de su teléfono, salvo en raros momentos en los que nos lanzaba miradas indiferentes. Su apatía dejaba un sabor amargo, pero Luis... Su atención era constante, aunque intentara disimularla. Cuando el picnic llegó a su fin, comencé a recoger los platos. Luis, por supuesto, se ofreció a ayudar, y no me quedó más remedio que aceptar. En el estrecho pasillo de la casa, terminamos demasiado cerca el uno del otro. Sentí cómo su mano rozaba la mía, y ese momento pareció desplazar todo lo demás. Luis se detuvo, mirándome. Su mirada era insistente, pero suave. Lentamente levantó la mano y apartó un mechón de cabello que se había soltado de mi rostro. Sus dedos se movieron con tal delicadeza que parecían tocar algo valioso. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. «No necesitas hacer esto», dije, retrocediendo rápidamente. Me alejé hacia otra habitación, pero aún sentía ese extraño calor palpitando en mi pecho. Tarde en la noche, ya antes de acostarme, fui a la cocina a beber agua. Luis estaba sentado a la mesa, con las manos sobre las rodillas, pero al verme, levantó la cabeza. Su mirada era clara, franca, como si no necesitara palabras. «Te ves hermosa, especialmente ahora», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que lo escuchara. Me quedé inmóvil, mis pies parecían pegados al suelo, pero me obligué a darme la vuelta y salir. El sonido de mis pasos en el silencio era demasiado fuerte, pero sabía que si me quedaba un segundo más, mi determinación podría romperse. Al llegar a mi habitación, comprendí que este juego con los límites estaba cada vez más fuera de control. La noche trajo consigo un silencio apenas interrumpido por el sonido de gotas cayendo en el baño. Caminaba por el pasillo, dispuesta a revisar qué sucedía, y descubrí que el tubo debajo del lavabo tenía una fuga. El agua formaba un charco en el suelo. Con prisa llamé a Luis. No quería molestar a Sergio, quien seguramente ya estaba dormido. Luis llegó rápidamente con herramientas en mano, listo para arreglar cualquier problema. Solo cuando entró al baño, me di cuenta de que llevaba un vestido ligero y semitransparente, algo que usualmente usaba antes de dormir. Él lo notó de inmediato, pero no dijo nada. Me quedé a un lado, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Sus movimientos decididos y su mirada concentrada hacían que la tensión en el ambiente se intensificara aún más. El espacio reducido del baño hacía que, cada vez que intentaba apartarme,
él terminara más cerca de mí. Mientras ajustaba las tuberías, trataba de no mirarlo, pero resultaba imposible. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, donde se mezclaban trazos de cansancio con una determinación tranquila. «Listo», dijo al levantarse. Cuando se enderezó, nuestras miradas se encontraron. Estábamos demasiado cerca. Sentí como el aire entre nosotros se volvía denso, casi palpable. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, y supe que no podía apartar la mirada. El momento parecía interminable. Luis se inclinó lentamente hacia mí, como si me diera tiempo para retroceder, pero me quedé en mi lugar. Sus labios rozaron los míos, suaves y cautelosos, como si temiera romper algo valioso. Al principio, respondí al beso. Todo dentro de mí se encendió, como un fuego que había intentado apagar durante demasiado tiempo, pero la realidad me golpeó rápidamente. Me aparté, llevando una mano a mis labios. «Esto está mal», murmuré, esforzándome por recuperar el control de mi voz. Luis dio un paso atrás. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y aceptación. Salió sin decir nada, dejándome allí, inmóvil. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese momento. El recuerdo de su toque y de cómo, por un instante, me permití olvidarlo todo, no dejaba de perseguirme. Comencé el día decidida a distraerme. En el jardín siempre había suficiente trabajo para mantener mis pensamientos ocupados. Recogía hojas secas, deshierbaba los parterres, pero cada minuto se hacía interminable. Luis pasaba cerca de vez en cuando, pero evitaba mirarme directamente. Su silencio y distancia deberían haberme ayudado a olvidar lo ocurrido, pero parecía que sucedía lo contrario. Cada vez que lo veía, los recuerdos me invadían, el calor de sus labios, la cercanía que aún no podía apartar de mi mente. En algún momento se acercó. Yo estaba junto a la cerca, intentando girar un grifo oxidado. Su voz era tranquila, pero había una contención evidente en ella. «¿Quieres caminar hasta la playa?» «Está cerca». Pensé que el aire fresco podría ayudar. Quise negarme de inmediato. Todo dentro de mí gritaba que era una mala idea, pero sus palabras sonaban tan cotidianas, como si no hubiera nada detrás. Finalmente acepté, convenciéndome de que un simple paseo no haría daño. El camino a la playa fue corto. Caminamos en silencio, y solo el sonido de las olas rompía la tensión incómoda. El viento desordenaba mi cabello, y sus pasos parecían demasiado cercanos, como si estuviera pendiente de cada uno de mis movimientos. Nos detuvimos junto al agua. Luis miraba a lo lejos, como si buscara las palabras correctas. Cuando habló, su voz era baja, pero firme. «No puedo seguir ocultándolo, Carla. Sabes lo que siento». Sus palabras me golpearon como un rayo. Me quedé inmóvil, incapaz de responder o moverme. Mi corazón latía tan fuerte que parecía imposible que no lo escuchara. «Tienes que olvidarlo», respondí finalmente, esforzándome por sonar firme. Pero ni yo misma creía en mis palabras. La delgada línea que había intentado mantener todos esos días comenzaba a romperse. Su mirada, cargada de contradicciones, decía mucho más de lo que él mismo se atrevía a expresar. De regreso a casa, intenté convencerme de que aún podía mantener el control, pero algo dentro de mí me decía que mi resistencia se debilitaba con cada paso. El día comenzó con una tensión silenciosa. Traté de concentrarme en las tareas habituales, pero los pensamientos sobre la reciente conversación con Luis no me dejaban en paz. Sus palabras, simples y sinceras, habían dejado una huella que no podía borrar. Sergio pasó todo el día en su rutina habitual. Un desayuno corto y luego la televisión. Parecía que su mundo giraba en ciclos repetitivos. Aún así, decidí que debía intentar recuperar nuestra conexión. ¿Podemos hablar? Comencé durante el almuerzo, esforzándome por elegir las palabras correctas. Asintió sin apartar la vista de la pantalla. Continué, recordándole los días en que lo hacíamos todo juntos, pero sus respuestas eran monosílabas, y cada sí o claro solo reforzaba la sensación de vacío entre nosotros. En algún momento me detuve, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. La conversación, que podría habernos acercado, terminó en silencio.
Me retiré a la habitación, sintiéndome envuelta en una soledad sofocante. Más tarde, mientras ordenaba ropa, intenté distraerme. En mis manos apareció un conjunto que no usaba desde hacía mucho tiempo. La tela suave, el color delicado, me recordaron aquellos días en los que quería sentirme deseada. Lo levanté frente al espejo, y en ese momento, la puerta se entreabrió. Luis se detuvo en el umbral, su mirada se fijó en el conjunto que sostenía. ¿Para quién haces esto?, preguntó en voz baja, pero su tono tenía un matiz desafiante. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la sangre subía a mis mejillas. El silencio llenó la habitación, y yo, intentando parecer tranquila, dejé el conjunto a un lado, pero su pregunta permaneció flotando en el aire, como una línea invisible que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché pasos suaves en el pasillo. Luis apareció en la puerta. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y suavidad. Caminó lentamente hacia mí y, con cuidado, tocó mi mano. «Sé que lo sientes», dijo. Su voz era baja pero firme. No me aparté, pero tampoco respondí. Mi respiración se volvió más rápida, aunque traté de disimularlo, girando la cabeza hacia otro lado. Su mano permanecía sobre la mía, cálida y ligera. No sabía qué decir, pero en lugar de palabras llegó una verdad. Resistirme se estaba volviendo cada vez más difícil. La noche era tan silenciosa que el silencio mismo parecía impregnar el aire. La luz de la luna iluminaba suavemente la cocina a través de la ventana, creando largas sombras en el suelo. No podía dormir. Mis pensamientos se agitaban, sin encontrar calma. Decidí bajar por un vaso de agua, esperando que eso ayudara a tranquilizarme. En la penumbra de la cocina vi a Luis. Estaba sentado a la mesa, casi fundiéndose con la oscuridad. Fue inesperado. Él siempre se mantenía a distancia después de los momentos que nos acercaban más de lo permitido. Su postura reflejaba tensión. Sus manos descansaban sobre la mesa, como si intentara aferrarse a algo tangible. Me detuve por un momento, pero finalmente entré en la cocina, sintiendo cómo el aire parecía llenarse de algo denso, pesado. Tomé un vaso y lo llené de agua sin decir una palabra, pero su presencia era como una sombra palpable detrás de mí. Me senté a la mesa, notando cómo su mirada se detenía en mí. No se movía, pero su cuerpo irradiaba una lucha interna. Durante varios minutos, el silencio nos envolvió. En ese silencio se dijeron todas las palabras que no necesitaban pronunciarse. Parecía que cualquier movimiento o sonido podría romper ese delicado equilibrio. Luis alzó la cabeza de repente, y vi sus ojos, llenos de dolor y algo más, algo que evitaba reconocer. Su expresión decía más de lo que las palabras podían transmitir. Estaba buscando algo que llenara el vacío dentro de él. Sentí cómo se inclinaba lentamente, rozando mi hombro con su mano. Ese toque fue ligero, casi vacilante, pero una cálida corriente recorrió mi cuerpo. No me aparté. En ese instante, la tensión entre nosotros llegó a su punto máximo, como si una frontera invisible hubiera desaparecido. Demasiado cerca, permanecimos inmóviles, sin hablar, pero todo lo que llevábamos dentro se hacía cada vez más evidente. El silencio de la noche envolvía la casa, pero dentro de mí todo era un torbellino. Después del momento tenso en la cocina, me retiré a mi habitación, pero la paz interior parecía inalcanzable. Cada caricia, cada mirada de Luis seguían resonando en mi mente como un eco constante. Me senté junto a la ventana, intentando calmar el caos que me consumía. La luz de la luna se extendía por el suelo en líneas suaves, creando una atmósfera única. De repente, escuché pasos. Un sonido apenas perceptible, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. La puerta se entreabrió, y supe que era él. Luis no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. En ese instante todas las barreras que había intentado mantener se derrumbaron. Intenté girarme, apartarme, pero ya estaba cerca. Sus manos eran cuidadosas, pero transmitían una confianza que yo misma no tenía. No se apresuró, como si quisiera darme tiempo para detenerlo, pero no pude. Mi mente gritaba que era un error, pero mi cuerpo reaccionaba de otra manera.
Sus caricias eran tan reales, tan intensas, que el resto del mundo desapareció. Todo ocurrió tan rápido, pero al mismo tiempo cada segundo se sentía eterno. Cada instante de esa noche estuvo lleno de emociones que no podía explicar. Al principio intenté resistirme, pero el calor de su cuerpo, su respiración cerca, derrumbaron mis defensas. No era solo deseo, era como volver a vivir algo que creía perdido. Cuando todo terminó, me quedé junto a él, con el corazón latiendo a toda velocidad. Sentimientos encontrados me llenaban. Culpa por haber permitido que ocurriera y un extraño alivio, como si finalmente recordara lo que significaba ser yo misma. «Esto quedará entre nosotros», dijo Luis en voz baja. Su tono era cálido pero decidido. Asentí, pero por dentro temblaba. ¿Podría vivir con esto? ¿Qué sería de mi matrimonio ahora? Esas preguntas resonaban como un trueno en la quietud de la noche. Cuando Luis se levantó y salió en silencio, me quedé tumbada en la oscuridad. Sus pasos se desvanecieron poco a poco, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche era inevitable. Lo había sabido desde el principio. Desde la mañana todo parecía normal, pero sentía que el silencio en la casa se volvía pesado. Sergio había comenzado a notar los cambios, y su mirada insistente durante el desayuno solo incrementaba mi inquietud. «Te has estado comportando de manera extraña últimamente», dijo empujando la taza. Su voz era tranquila, pero cargada de sospecha. Aparté la vista, intentando encontrar una respuesta convincente. «Solo estoy cansada», respondí brevemente, evitando prolongar la conversación. Pero su silencio posterior fue aún más elocuente. El día transcurrió como siempre, lleno de pequeñas tareas, pero la tensión no desaparecía. Cuando entré a la cocina, una ráfaga de frío recorrió mi cuerpo. En el respaldo de una silla estaba mi camisón. El corazón se me aceleró. Luis debía haberlo dejado ahí por accidente, sin darse cuenta. Me apresuré a tomarlo, pero escuché pasos. Sergio entraba en la cocina. «¿Eso qué es?», preguntó. Su mirada alternaba entre la prenda y mis manos. «Solo estaba lavando ropa». Intenté responder con calma, doblándola y apartándola de la vista. Sus ojos permanecieron en mí más tiempo del habitual, pero no dijo nada. Sabía que sus sospechas estaban creciendo, y cada minuto hacía que la situación se sintiera más inestable. Hacia la tarde, María llegó inesperadamente con su habitual canasta de verduras. Charlaba sobre el clima, el jardín y sus quehaceres cotidianos cuando Sergio entró en la sala. «¿Sabes? Hace poco vi a Carla con Luis en la playa», dijo María dirigiéndose a él. Se veían tan cercanos, como si estuvieran discutiendo algo importante. Su tono era ligero, pero el significado de sus palabras caló profundo. Sentí como Sergio se tensaba. No respondió, pero la mirada que me lanzó después de que María se fuera estaba llena de preguntas que no quería contestar. Subí a mi habitación, dándome cuenta de que mi mundo comenzaba a desmoronarse. La casa parecía vacía, a pesar de que todos seguían ahí. Desde la mañana, Luis evitaba mirarme directamente, pero su presencia se sentía con más intensidad que nunca. Sabía que la situación no podía seguir así mucho tiempo, y que todo tendría que resolverse, pero temía el precio que habría que pagar. Por la tarde, se acercó a mí mientras recogía los platos. Su voz era baja, pero firme. «Tengo que irme. Es lo mejor». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mi corazón se encogió, pero no encontré qué decir. «No quiero destruir tu vida, Carla», continuó. «Mereces algo mejor que todo esto». No pude responder, solo asentí, sintiendo cómo una ola de dolor me envolvía. Sus pasos resonaron en la casa mientras se alejaba. Sergio parecía más tenso de lo habitual. Durante la cena, intenté comportarme como siempre, pero su mirada era penetrante, como si buscara respuestas a preguntas que no se atrevía a formular. «Algo está pasando», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Te comportas de manera extraña. ¿Qué te pasa?» Mi respiración se aceleró. «Nada, solo estoy cansada», respondí sin mirarlo. «Basta». Su voz se elevó. «No soy ciego. Algo ha cambiado». Sus palabras quemaban, pero permanecí en silencio. Decir la verdad era imposible, pero tampoco tenía fuerzas para seguir mintiendo.
Me levanté de la mesa, dejándolo solo en el comedor. Más tarde, cuando regresé a mi habitación, vi un pequeño papel sobre la cama. Era la letra de Luis. Siempre serás parte de mí. Esas palabras rompieron mi corazón. Me senté al borde de la cama, sosteniendo la nota en mis manos, y sentí cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Ahora la casa estaba verdaderamente vacía. Dentro de mí, la culpa y la melancolía luchaban, dejando una herida profunda que parecía imposible de sanar.